Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ucrania ataca con explosivos el puente que une Crimea con Rusia, mientras continúan las negociaciones para un cese al fuego. Keir Starmer, primer ministro británico, asegura que ante la creciente agresión rusa, el Reino Unido enfrenta una amenaza más grave, más inmediata y más impredecible que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría, y advierte que su ejército se prepara ante un eventual conflicto armado. Investigan Tamaulipas y Profepa la caída de restos del cohete Starship de Elon Musk en Playa Bagdad. Podrían estar relacionados con la muerte de peces. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. Ucrania está llevando a cabo sus operaciones militares más contundentes en esta guerra contra Rusia. El día de ayer le presentamos que llevó a cabo la mayor operación con drones para destruir aviones militares dentro del territorio ruso. Ahora Ucrania destruyó el puente de la península de Crimea, entre el mar de Azov y el mar Negro. Un territorio que fue de Ucrania, pero que Rusia se lo anexó en el año 2014. Los servicios de seguridad de Ucrania han realizado este martes un nuevo ataque sorpresa contra una de las estructuras más simbólicas del Kremlin, el puente que une a Rusia con la anexionada península de Crimea a través del estrecho de Kerch. Una potente explosión submarina, ocurrida de madrugada, impactó directamente uno de los soportes principales. Las autoridades ucranianas publicaron imágenes del momento exacto de la detonación, que habría sido planeada durante varios meses. Según el comunicado oficial, el primer artefacto fue detonado a las 4:44 de la mañana, hora local, y se utilizaron más de 1.100 kilos de explosivos. El puente de Crimea, también conocido como el puente sobre el estrecho de Kerch, tiene una importancia estratégica y simbólica para Moscú. Fue inaugurado por el propio Vladimir Putin en 2018 y representa para el Kremlin la consolidación de su control sobre la península. Para Ucrania, en cambio, es un símbolo de ocupación ilegal. No hay lugar para ninguna instalación ilegal rusa en el territorio de nuestro estado. Crimea es Ucrania, y cualquier manifestación de ocupación recibirá nuestra dura respuesta. Las autoridades rusas confirmaron la interrupción temporal del tráfico por la carretera tras la explosión. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas aseguran que los daños estructurales son graves y que el puente ha quedado comprometido. Este ataque se produce en medio de una escalada de acciones encubiertas y ofensivas a lo largo de la línea del frente. Crimea, anexada por Rusia el 18 de marzo de 2014, se ha convertido en un blanco recurrente de operaciones militares ucranianas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Con esta acción, Ucrania vuelve a enviar un mensaje claro: cualquier símbolo de la ocupación rusa será blanco legítimo. El puente de Crimea, que conecta el Mar Negro y el Mar de Azov, no es solo una estructura de concreto y acero, es un recordatorio diario de una anexión no reconocida por la comunidad internacional. Y para Ucrania, cada golpe contra él es un paso más en su intento de recuperar lo que consideran territorio soberano. Al mismo tiempo que están ocurriendo estos ataques militares, representantes de Ucrania y Rusia se reúnen en una mesa de negociaciones de paz en la ciudad de Estambul, en Turquía. Vamos con la información. Esta semana, delegaciones de Rusia y Ucrania retomaron en Estambul su segunda ronda de conversaciones de paz directas desde 2022. En medio de un ambiente tenso y sin señales claras de avances hacia un acuerdo,
El encuentro se lleva a cabo en el histórico Palacio Siragam, en las orillas de Bósforo, pero comenzó con retraso, sin explicaciones oficiales. El contexto no podría ser más delicado. Apenas un día antes, Ucrania atacó bombarderos rusos con capacidad nuclear, elevando aún más las tensiones entre las partes. A pesar del intercambio de prisioneros masivo en su último encuentro, donde ambos países liberaron a 1,000 combatientes, no se ha logrado un cese al fuego ni acuerdos concretos de esta escalada. Según trascendió, las discusiones se centran en propuestas para un alto al fuego completo y un posible camino a largo plazo hacia la paz. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas. Rusia llegó a Estambul con su propio borrador de acuerdo de paz y propuestas de alto al fuego, aún no especificadas. Por su parte, Ucrania, representada por el ministro de Defensa, entregó un memorándum previo con sus condiciones, que ya estaban en manos del jefe negociador ruso por parte del Kremlin. La presión internacional también se hace sentir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría retirarse del rol de mediador si no hay avances sustanciales, marcando una postura cada vez más impaciente desde Washington frente al estancamiento diplomático que hay entre Rusia y Ucrania. Aunque las conversaciones representan un canal abierto entre las partes, el panorama sigue siendo incierto. La distancia entre las posiciones, la continuación en los combates y la falta de medidas concretas apuntan a que por ahora la paz en el conflicto ruso-ucraniano sigue siendo una posibilidad remota. Ante la amenaza de que la guerra en Ucrania no llegue a la paz y escale a nuevos niveles, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, activó el protocolo para tener listo a su país para la guerra. Conozcamos sus declaraciones. Ante el riesgo de que la guerra en Ucrania se prolongue sin una salida diplomática y escale a niveles más peligrosos, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha dado un giro decisivo: activar el protocolo de preparación para la guerra. Estamos pasando a la preparación para la lucha bélica como objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando nos amenazan directamente estados con fuerzas militares avanzadas, la forma más eficaz de disuadirles es estar preparados y, francamente, demostrarles que estamos preparados. Entregar la paz a través de la fuerza. El anuncio no es solo simbólico. Londres planea expandir su flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear y redirigir el propósito de sus Fuerzas Armadas hacia un estado de preparación para la guerra. Así lo confirmó Starmer como parte de una profunda revisión en materia de defensa. El objetivo: modernizar las capacidades del país y hacer frente a la amenaza que representa Rusia. Puedo anunciar hoy que vamos a construir al menos 6 nuevas fábricas de municiones en el Reino Unido, lo que generará más de 1,000 puestos de trabajo. Construiremos miles de nuevas armas de largo alcance en el Reino Unido para impulsar la disuasión europea, apoyando unos 800 puestos de trabajo más. Defenderemos nuestra patria invirtiendo en nuestra defensa aérea y antimisiles para proteger mejor estas islas. El renovado esfuerzo militar del Reino Unido responde también al llamado del presidente estadounidense Donald Trump, quien instó a Europa a asumir un rol más activo en su propia defensa. Desde el astillero de Bay System en Govan, Escocia, Starmer prometió revertir el desgaste sufrido por las Fuerzas Armadas en años recientes. Puedo confirmar hoy que estamos invirtiendo 15,000 millones de libras en nuestro programa de cabezas nucleares soberanas para asegurar nuestra disuasión durante las próximas décadas, creando 9,000 puestos de trabajo y miles más en las cadenas de suministro de todo el país. Forma parte de la renovación histórica de nuestra disuasión nuclear como garante último de nuestra seguridad. Ha llegado el momento de transformar nuestra forma de defendernos y de renovar nuestra nación y nuestra inversión en el orgullo británico y en el pueblo británico. A pesar de los recortes en el presupuesto militar de los últimos años, Reino Unido sigue siendo, junto con Francia, una de las principales potencias militares de Europa, con su ejército ayudando a proteger el flanco oriental de la OTAN y su armada manteniendo
una presencia en el Indo-Pacífico. Más de 50,000 niños en la Franja de Gaza han resultado heridos o han perdido la vida desde que comenzó la guerra en el 2023. Ejemplo de ello es el caso de Mohamed, un niño que perdió la vista después de que un artefacto explosivo detonara frente a su cara. Aquí le presentamos esta triste situación que viven los niños en la Franja de Gaza. Niños cuya infancia no existe, y en lugar de ello, tienen a la muerte tocando su puerta. Más de 50,000 niños en la Franja de Gaza han sido heridos o bien asesinados por el ejército de Israel en una ofensiva que no se detiene. Así lo ha informado la Organización de las Naciones Unidas. Han sido 20 meses en los que el asedio israelí ha dejado a miles de infantes sin la oportunidad de estudiar, de jugar, de tener una vida digna, sin la oportunidad de tener una infancia tranquila. Los niños están muriendo de hambre. Las imágenes de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciando su cabello, hablando con ellos, disculpándose con ellos. Es insoportable. ¿Cómo pudo pasar eso? Las palabras son como un nudo en la garganta para las personas que verdaderamente están haciendo algo por cambiar la realidad en Gaza, pero que no han podido ver un cambio debido al apoyo de potencias como los Estados Unidos, que siguen dándole armamento a Israel para continuar con el genocidio palestino. Ejemplo de ello es la clara tragedia que le ha sucedido a Mohamed Hijazi, un niño palestino de 7 años de edad, que quedó parcialmente ciego después de que un remanente de explosivo detonara justo frente a él. Mohamed resultó herido en una explosión de un objeto sospechoso dejado por la ocupación. Ocurrió el martes 25 de marzo de 2025. Ese martes por la mañana, escuchamos una explosión. Bajamos y descubrimos que Mohamed estaba jugando con un objeto sospechoso. Cuando era un niño de 7 años, por supuesto, no sabía que era una bomba, pensó que era un juguete y explotó sobre él. Encontramos a Mohamed cubierto de sangre. Se sometió a una cirugía de emergencia. Como resultado, le extirparon el ojo derecho. En cuanto al ojo izquierdo, el médico dijo que necesitaría un milagro para salvarlo. Me dijo que si Mohamed no viajaba al extranjero muy pronto, podría perder el ojo. El padre de Mohamed está luchando desesperadamente por sacar a su hijo de la Franja de Gaza y que no pierda la poca visibilidad que aún le queda. Y a los constantes bombardeos en el enclave palestino, esto no ha sido posible. Y es así como el sueño de un niño se ve aplastado por una guerra sin tregua. Pues mientras Mohamed quiere continuar con sus estudios y ser un profesionista que salve vidas, es su misma vida la que corre peligro en la Franja de Gaza. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, el clima extremo no se detiene en el mundo. Desde incendios forestales en Canadá hasta tornados en el norte de China. No se pierda de las impactantes imágenes y el reporte completo al regresar de esta pausa solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Maussan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Decenas de miles de personas han sido evacuadas de 3 provincias de Canadá debido a los terribles incendios forestales, los cuales han consumido cerca de 1,5 millones de hectáreas forestales. Este es el reporte. Más de 25,000 personas han sido evacuadas en 3 provincias canadienses por los devastadores incendios, luego de que se declarara estado de emergencia la semana pasada en Manitoba, Canadá. El Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales afirma que hasta el 1 de junio
se han quemado un total de 1,4 millones de hectáreas en todo Canadá. Docenas de incendios permanecen activos para diferentes regiones de Canadá y parte de Estados Unidos, según funcionarios, por lo que las autoridades consideraron que la calidad del aire se vería afectada para los residentes. Ante esto, la Agencia de Seguridad Pública de Saskatchewan dijo lo siguiente: La calidad del aire y la visibilidad, debido al humo de los incendios forestales, pueden fluctuar en distancias cortas y puede variar considerablemente de una hora a otra. A medida que aumentan los niveles de humo, aumentan los riesgos para la salud. Scott Moe, el primer ministro de Saskatchewan, dijo que el clima cálido y seco han provocado que los incendios se generen y propaguen. Asimismo, los recursos para la recuperación y apoyo a los evacuados se están agotando. A su vez, en una conferencia de prensa, dijo lo siguiente: Los próximos 4 a 7 días son absolutamente críticos hasta que podamos encontrar nuestro camino para cambiar los patrones climáticos y, en última instancia, una lluvia empapada en todo el norte. Canadá atraviesa su temporada de incendios que va desde mayo a septiembre. El 2023 está registrado como la peor temporada de incendios forestales, la cual afectó a gran parte de América del Norte por humo peligroso durante varios meses, razón que atemoriza a la población con esta temporada del 2025. El pasado 27 de mayo, uno de los cohetes de SpaceX explotó sobre el Golfo de México. Algunos de sus remanentes terminaron sobre las costas del estado de Tamaulipas. Y esto ha llevado a la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, a investigar si hay una relación con estos remanentes y el aumento de muertes de peces que se han registrado en los últimos días en la playa Bagdad, en Tamaulipas, México. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas presentó una denuncia debido a la presencia de fragmentos del último cohete fallido de SpaceX en la playa Bagdad de Matamoros, lo que podría estar relacionado con la reciente muerte de peces y delfines en la zona, así como comprometer el bienestar de las tortugas lora. El martes 27 de mayo, SpaceX, la empresa de fabricación aeroespacial del sudafricano Elon Musk, lanzó su 9º cohete Starship desde Boca Chica, Texas. Sin embargo, este explotó y se desintegró a la mitad del vuelo cuando estaba pasando por el Golfo de México. El veterinario y titular del grupo Conivio Global, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, fue quien después del lanzamiento detectó los restos del cohete en Tamaulipas, entre los cuales se incluyen 12 tanques de aire y millones de fragmentos de aluminio y plástico a lo largo de 40 kilómetros de la playa. La Seduma informó que brigadas estatales están evaluando si los restos del cohete podrían ser los responsables de las recientes muertes de peces y delfines en la zona, debido a que existe la posibilidad de que estos fragmentos están siendo ingeridos por la vida marina. Además, los expertos advierten que también podrían representar un peligro para los pescadores y embarcaciones. Se espera que los huevos de crías de tortuga lora eclosionen durante los próximos días, por lo que el grupo del veterinario Ibarra Rodríguez ha hecho un llamado para limpiar rápidamente la playa, ya que los plásticos podrían ser ingeridos por las tortugas o impedir que las crías salgan de sus nidos. Ante la situación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas ya ha presentado una denuncia a la Profepa, mientras que el grupo Conivio Global exige que se lleve el evento a medios internacionales para que la empresa SpaceX se haga responsable de los daños causados por el cohete. Sorprendentemente, además de las planicies de los Estados Unidos en donde ocurren tornados, al norte de China también están sucediendo, en la provincia de Jilin. Afortunadamente no hubieron víctimas mortales, sin embargo, sí causó daños materiales. Veamos las impactantes imágenes. Un tornado
tornado arrasa la provincia de Jilin en el noreste de China este lunes por la tarde, el cual dejó destrozos materiales. Sin embargo, hasta el momento no se registran víctimas. A través de las siguientes imágenes, se puede observar cómo en el aire se forman altas columnas que se expanden sobre el cielo, además de los daños materiales que provocó en las zonas aledañas de la región de Jilin. El tornado tuvo una duración de aproximadamente 1 hora, dando inicio desde las 3 de la tarde de este lunes 2 de junio. Además de los daños que dejó para la comunidad china, también provocó la pérdida de energía eléctrica en más de 200 hogares. A su vez, las autoridades informaron que las localidades de Changshan en Jilin sufrieron afectaciones de manera inmediata, ya que la mayoría de las viviendas contaban con techos de chapa metálica, que fueron sumamente vulnerables ante los fuertes vientos del tornado. Por otra parte, los equipos de mantenimiento se mantuvieron al tanto de las necesidades de la población, principalmente por la falta de electricidad. Sin embargo, la compañía eléctrica informó este martes al mediodía que el restablecimiento de la energía ya había sido reparado. Arqueólogos se manifiestan en contra del gobierno del Perú por haber decidido reducir a casi la mitad el área protegida del parque en donde se encuentran las famosas líneas de Nazca, ya que consideran que con esta decisión se podrán llevar a cabo operaciones de minería que pongan en riesgo a este sitio arqueológico considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arqueólogos y defensores del medio ambiente en Perú han expresado su desacuerdo con la reciente decisión tomada por el Ministerio de Cultura de este país, que ha reducido casi a la mitad el área protegida alrededor de las mundialmente famosas líneas de Nazca. Según los críticos, un área equivalente a la ciudad de Lima, capital de Perú, ha quedado excluida de la protección gubernamental y podría ser explotada por grupos mineros. Las misteriosas líneas de Nazca, con una antigüedad de más de 2000 años, fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y atraen cada año a miles de turistas, siendo la segunda atracción del país sudamericano después de Machu Picchu. El viernes 30 de mayo, el Ministerio de Cultura de Perú decidió reducir la reserva de Nazca de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. Expertos aseguran que no se ha realizado suficiente investigación como para poder afirmar, fuera de toda duda, que el área que perdió la protección no posee valor cultural o arqueológico. Según los especialistas, toda esta zona ha sido afectada por la minería ilegal y existen ya unas 300 concesiones para explotar los recursos naturales, y muchas más podrían estar en proceso de ser aprobadas. Existe la posibilidad de que aún haya restos arqueológicos que no han sido estudiados. Por ejemplo, apenas en 2024 se descubrieron cientos de geoglifos por medio de la inteligencia artificial. Y desde 2017 se dio a conocer el descubrimiento de los llamados seres tridáctilos de Nazca y Palpa, cuerpos desecados que poseen características completamente distintas a las del ser humano moderno, y que habrían sido descubiertos en una mina de diatomea entre las dos localidades previamente mencionadas. Con o sin protección gubernamental, es una realidad que la minería ilegal existe en las áreas que rodean a las líneas de Nazca, actividades que amenazan a este patrimonio de los peruanos y de toda la humanidad. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, en donde lo seguiremos manteniendo informado de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al regresar, el volcán Etna en Italia continúa con su actividad eruptiva, liberando columnas de ceniza y humo de hasta 5.000 metros de altura. No se pierda de las impresionantes imágenes y de toda la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3.
Continuamos en Tercer Milenio 360. Japón, uno de los mayores productores y consumidores de arroz en el mundo, está entrando en una crisis por la producción y compra de este cereal. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo presentamos. Japón se enfrenta a una crisis del arroz nacional debido a los altos aranceles, por lo que se intensificaron los llamados a la reforma de la política arancelaria. Para reducir el aumento de los precios del arroz, el gobierno japonés decidió vender reservas estatales en las últimas semanas. Sin embargo, el último precio es aproximadamente el doble de lo que era durante el mismo periodo del año pasado. A pesar de los altos precios del arroz y la importancia de los alimentos básicos para sus residentes, el gobierno japonés se niega a cambiar las medidas proteccionistas arraigadas diseñadas para proteger a los productores de arroz a pequeña escala a través de aranceles altos y sistemas de distribución rígidos. La alta tasa arancelaria ayudó a incrementar los precios de arroz importado y ha hecho que las marcas nacionales sean más competitivas. El Grupo de Cooperativas Agrícolas de Japón se opone a más importaciones extranjeras de arroz para proteger a las granjas nacionales de las competencias de precios y recientemente, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Japón de imponer un arancel del 700% sobre el arroz estadounidense importado, lo que convierte a los derechos sobre el arroz en uno de los principales puntos focales en las negociaciones bilaterales. El Grupo de Cooperativas Agrícolas de Japón debería enfocarse en una producción agrícola eficiente a gran escala, pero el sector no ha logrado modernizarse, lo que causa baja eficiente. El precio promedio del arroz vendido en supermercados en todo el país alcanzó alrededor de $30, lo que equivale a 576 pesos mexicanos por cada 5 kilogramos con impuestos incluidos. La Corte Penal Internacional por fin podría considerar al ecocidio como un crimen mundial para que sea castigado con todo el peso de la ley a quienes sigan destruyendo a los ecosistemas de nuestro planeta. El ecocidio por fin podría entrar de manera oficial a ser considerado un delito en ojos internacionales. La naturaleza, ante cualquier conflicto o interés humano, es la primera en recibir consecuencias devastadoras. Destrucción de ecosistemas, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales y la deforestación son apenas algunos ejemplos de destrucción deliberada contra los ecosistemas que mantienen el equilibrio de la vida en el planeta. El aire, el agua, el suelo y los océanos pueden ser de los más afectados por este tipo de daños. Expertos han buscado la manera de hacer que el concepto de ecocidio sea reconocido a nivel global como un delito bajo el derecho internacional. La propuesta se ha establecido con base en lo siguiente. Actos ilegales o temerarios cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente. Crearía una herramienta clara para la justiciabilidad en tiempos de guerra. Se pretende que el delito se incorpore como el quinto crimen contra la paz en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En 1990 estuvo a punto de suceder, pero la lucha actual se remonta a la situación de Rusia y Ucrania, donde la invasión ha perpetrado un grave daño ambiental. Y todo comenzó desde los años 60, cuando Estados Unidos roció el agente naranja durante la guerra de Vietnam. Situaciones terribles como el accidente de Chernobyl, el vertido de petróleo de Deepwater Horizon en 2010, la isla de plástico del Pacífico y la misma deforestación en el Amazonas que desde 1970 ha perdido hectáreas y hectáreas de vida como efecto de la ganadería o sobreexplotación humana, además de un sinfín de incendios históricos que han arrasado con la diversidad de Sudamérica. Hay muchos involucrados en esta causa y lo mínimo que se espera ante tantas injusticias ambientales es que se valide uno de los peores crímenes contra la humanidad a la vista de todo el mundo, especialmente
porque son delitos que atentan contra el único hogar que tenemos, el planeta. El monte Etna en Italia continúa con su actividad volcánica. Recientemente tuvo una erupción, la cual liberó una columna de humo y ceniza de hasta 5.000 metros de altura, sorprendiendo a turistas que se encontraban en el lugar. Afortunadamente nadie resultó herido, sin embargo los expertos siguen vigilando de cerca la actividad del monte Etna. El volcán Etna, en la isla de Sicilia, Italia, entró en erupción la madrugada del lunes 2 de junio de 2025, lanzando una columna de humo y ceniza que alcanzó los 5.000 metros de altura. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, se derrumbó parte del cráter sureste del Etna, lo que provocó flujos piroclásticos, que son nubes de gas hirviente que por el momento no amenazan a las poblaciones cercanas. El volcán Etna es uno de los más activos de Europa, por lo que no es inusual que haga erupción varias veces al año. Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo turistas tuvieron que huir ante la reciente actividad del volcán. Los flujos piroclásticos son extremadamente peligrosos y pueden envenenar y calcinar instantáneamente a todos los seres vivos con los que entra en contacto, además de que se mueven muy rápidamente. Esta es una de las razones por la que es tan peligroso acercarse al cráter de volcanes activos. El volcán Etna, muy cerca de la ciudad de Catania, Italia, tiene más de 3.350 metros de altura, aunque esta varía debido a las frecuentes erupciones. En la mitología griega, en el interior del Etna se encontraban las fraguas de Hefesto, dios del fuego y la metalurgia, quien se dice que trabajaba con cíclopes y gigantes. Por su parte, los antiguos cristianos creían que en el Etna se localizaba la puerta al infierno. A pesar de que el Etna se encuentra con frecuencia en erupción, no se le considera un volcán particularmente peligroso, y miles de personas habitan muy cerca de él, aprovechando la fertilidad de las tierras. El volcán Etna ha estado activo desde hace 500.000 años, y ceniza de sus erupciones más potentes ha sido encontrada en lugares tan lejanos como Roma, a 800 kilómetros de distancia, y algunos científicos piensan que un maremoto causado por el colapso de uno de sus flancos hace unos 8.000 años, pudo ser el origen de la historia del diluvio universal. Ahora vamos con las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Graves inundaciones amenazan histórica mina de sal en Praid, Rumania. Las recientes inundaciones han hecho crecer un arroyo cerca de la mina de sal parcialmente inundada, ubicada en el poblado Praid y cerrada desde el 5 de mayo. La mina es una de las mayores atracciones turísticas del norte de Rumania y en el año 2024 casi 500.000 personas visitaron el lugar y muchos lugareños han dependido del turismo relacionado con este sitio durante décadas. Según la Compañía Nacional de Sal, las reservas subterráneas de sal se han visto comprometidas, incluidos equipos y maquinarias que ya no se pueden recuperar. Debido a las fuertes lluvias de mayo, el arroyo Corunt, cerca de la mina Praid, registró su mayor caudal en los últimos 30 años, según mostraron datos oficiales esta semana. Vamos a una pausa y al continuar le vamos a presentar cómo los chimpancés, las mariposas monarcas y las abejas se curan a sí mismos, utilizando sus propios remedios herbolarios como un tipo de medicamento natural. No se lo pierda al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En la conferencia Sociedad Americana de Oncología Clínica presentaron estudios que demuestran que el ejercicio es mejor incluso que los medicamentos para evitar que el cáncer regrese después de los tratamientos clínicos.
Un ensayo pionero realizado a nivel mundial descubre que el ejercicio es más eficaz que los medicamentos y puede reducir en 1/3 el riesgo de muerte en pacientes con cáncer e impedir la reaparición de tumores. Por primera vez en la historia de la medicina, hay evidencia clara de que el ejercicio es mejor para prevenir la recaída y la muerte por cáncer. El reciente estudio se realizó a nivel mundial con pacientes de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia e Israel, y se presentaron los resultados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. El más alto nivel de evidencia, un cambio importante en la comprensión de la importancia de fomentar la actividad física durante y después del tratamiento. Los pacientes que comenzaron un sistema de ejercicios estructurado con la ayuda de un entrenador personal o un asesor de salud, completaron el tratamiento y se llegó a la conclusión de que tenían un riesgo del 37% menor de muerte y un riesgo del 28% menor de desarrollar cánceres recurrentes o nuevos, en comparación con los pacientes que solo recibieron tratamientos de salud convencional. Los investigadores que realizaron el estudio inscribieron a 889 pacientes con cáncer de colon entre 2009 y 2023. El 90% de ellos presentaba la enfermedad en etapa avanzada. El grupo de ejercicio recibió entrenamiento y apoyo para ayudarles a alcanzar sus objetivos. Su meta semanal equivalía a 3 o 4 caminatas de entre 45 y 60 minutos, pero los pacientes podían elegir otra actividad. Algunos practicaron deportes como el kayak o esquí. Para algunos pacientes, la actividad física puede ser un factor decisivo que modifica el curso de su recuperación. Los hallazgos sugieren que los oncólogos deberían considerar recomendar un programa de ejercicio estructurado después de la cirugía para mejorar las probabilidades de supervivencia de las personas. Por lo tanto, ser más activo puede traernos beneficios significativos, como ayudar a mantener un peso saludable, fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Es alentador ver que el ejercicio realmente podría tener el poder de ayudar a más personas a sobrevivir al cáncer. Los hongos podrían tener la clave para terminar con la basura plástica en el mundo. De acuerdo a una nueva investigación realizada por científicos de Sydney en Australia, existe una especie de hongo marino la cual es capaz de desintegrar al plástico, teniendo resultados muy prometedores. Un hongo derivado del mar, recién aislado, puede degradar el polipropileno y representa un gran avance en la batalla contra los residuos plásticos. El hongo marino fue descubierto por un equipo de la Universidad de Sydney y afirma que los hongos producen enzimas que descomponen naturalmente materiales como plásticos. Hace 2 años se descubrió un hongo terrestre capaz de degradar el polipropileno, o PP5, en un 21% después de 30 días y hasta un 27% después de 90 días, mientras que el hongo derivado del mar demostró ser prometedor al superar esa tasa de degradación. Por lo general, los plásticos son muy conocidos por degradarse durante muchos años e incluso décadas. Esta investigación ha estado demostrando que, de hecho, los hongos son capaces de degradar los plásticos mucho más rápido. En el laboratorio, el polipropileno se pretrata primero con calor o luz UV para imitar la intemperie natural de los plásticos y posteriormente se combina con el hongo en una solución líquida y se deja incubar. Porque esta es la forma de la naturaleza de hacer las cosas, pero desde una perspectiva industrial, la biología funciona a temperaturas más bajas, es menos intensiva en energía. El polipropileno es uno de los materiales plásticos más utilizados y se puede encontrar desde envases de alimentos y tapas de botellas hasta piezas de automóviles y perchas. Un informe de la organización australiana
del Pacto de Embalaje encontró que el PP5 representó el 20% de todos los envases entre el 2021 y 2022. El equipo trabaja actualmente en la optimización del proceso para que pueda ampliarse y las partes interesadas de la industria y los inversores también exploran las opciones de comercialización. Ahora conoceremos cómo los chimpancés, las mariposas monarcas y las abejas se curan a sí mismos utilizando remedios de la naturaleza. Sabemos que el ser humano es experto en realizar o fabricar sus propios remedios y medicamentos, pero ¿sabías que los animales también son capaces de curarse a sí mismos? Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron que muchas especies de animales, entre ellas chimpancés, mariposas monarca y las abejas, pueden sanarse ellos mismos. Jack DeRody, biólogo y profesor de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos, junto con su equipo, explicaron que las mariposas monarcas se alimentan de una planta conocida como algodoncillos o asclepias, las cuales resultaron ser medicinales para esta especie. Estas plantas tienen toxinas que ayudan a reducir síntomas de infecciones y enfermedades causadas por un parásito dañino, por lo que se cree que las mariposas monarcas utilizan esta planta cuando se enferman. Cuando una madre deja sus huevos en la planta de algodoncillo medicinal, estos también reciben la medicación, por lo que tienen menos probabilidades de infectarse si es que hay parásitos, y si lo hacen, experimentan menos síntomas de la enfermedad. Pero la mariposa no es la única especie que puede curarse por sí sola, ya que el estudio también revela que los chimpancés crean su propio remedio cuando se contagian de alguna enfermedad. Cuando los chimpancés contraen infecciones por lombrices intestinales, succionan la parte central o médula amarga de una planta llamada hoja amarga, la cual contiene toxinas que matan a las lombrices y que los chimpancés las usan con mayor frecuencia en la temporada de lluvias, cuando las lombrices son más comunes. Una de las especies más importantes del planeta, las abejas, no se quedan atrás en el mundo de la medicina animal. En la apicultura, lo que sucede es que los huecos de los árboles se sustituyen por cajas de tablones lisos, y las abejas no tienen dónde depositar el propóleo, salvo en las esquinas, con lo que se pegan las tapas de las cajas. Aunque los científicos demostraron que si se construyen cajas para apicultura con tablones rugosos y ranurados en lugar de lisos, las abejas tienen donde depositar mucho más propóleo y así pueden usar esta medicina. Sin duda, el ser humano puede aprender aún más sobre los increíbles remedios que tienen cada una de las especies del reino animal. David Grusch, uno de los más importantes denunciantes de los programas secretos OVNI de los Estados Unidos, lleva a corte a la oficina de alguacil de Loudoun del estado de Virginia por difamarlo e intentar restarle credibilidad sobre sus declaraciones en la desclasificación OVNI extraterrestre. El retirado agente de inteligencia militar y probablemente el más importante denunciante de los programas secretos OVNI, David Grusch, llevó a la corte a la oficina del alguacil del condado de Loudoun en el estado de Virginia. El exmilitar demandó por $2,5 millones a la oficina del alguacil de Loudoun por divulgar ilegalmente sus registros médicos privados en 2023, en un esfuerzo por difamarlo, después de revelar al mundo el mayor encubrimiento de la historia. Grusch fue objeto de una campaña de desprestigio, que tenía como objetivo ensuciar su imagen y restarle credibilidad. Campaña que iniciara con la publicación de un artículo en el medio The Intercept, que atacó abiertamente al denunciante, al cuestionar su salud mental por haber padecido síndrome de estrés postraumático y depresión tras servir a su país en la guerra de Afganistán. Al respecto, el profesor de Harvard, el Dr. Avi Loeb, confirmó que su información personal es irrelevante, una estrategia para desviar la atención del encubrimiento OVNI. La información personal de David Grusch es irrelevante para este tema. Puede ser un obstáculo para ganar credibilidad,
pero eso no es realmente un problema. La pregunta fundamental es si el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder materiales, y si está tratando de hacer ingeniería inversa de esos materiales recuperados en sitios de accidentes de objetos no identificados que resultaron ser de origen extraterrestre, fabricados por una superinteligencia no humana. Durante el proceso legal iniciado el 2 de junio, se espera que se conozca cómo se filtraron a la prensa los registros médicos personales del exmilitar, que ha denunciado al gobierno de su país en varias ocasiones por ocultar programas de recuperación e ingeniería inversa de ovnis, así como poseer restos biológicos no humanos. Además de afirmar haber sufrido represalias por intentar compartir esta información clasificada con el Congreso. Por lo que ahora David Grosch demandó por $2,5 millones a la oficina del alguacil del condado de Loudoun por divulgar su información médica a la prensa, en un intento por desprestigiarlo y restarle credibilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en nuestro noticiero matutino, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.